Cuando el Estado no existe, como en el Mediterráneo del Sur o en Irlanda en el siglo XVIII, reina la venganza clásica sin fin que opone clan contra clan, linaje contra linaje, sin que la sangre jamás apacigüe la sangre. Pues cuando les leo esa conclusión, pues recuerdo lo que la doctora Josefina Vázquez me decía hace poco, guerrero, de acuerdo, pero desde la independencia está ese tipo de guerra en el estado de Guerrero y en otras partes de nuestro país. Un autor que me iluminó mucho es un periodista de guerra, Chris Hedges. En 2003 publicó un libro terrible, admirable, que se llama War is a Force that Gives Us Meaning. La guerra es una fuerza que nos da un sentido. Recuerdo un verso de Virgilio que nos hacían traducir en el primer año del bachillerato en Francia. Pulcrumque mori succurit in armi. Pienso que es hermoso morir armado. Es un verso de Virgilio en la Eneida. Pero Michel de Montaigne, un hombre pacífico, un hombre de compromiso, un responsable político negociando la paz entre católicos y protestantes de su región del suroeste de Francia. Michel de Montaigne, y agradezco a Patrice haberme recordado esa cita, pues la libertad de esa conversación sin arte, una manera de vida viril y sin ceremonia, la variedad de 1000 acciones diversas, esa valiente armonía de la música guerrera que nos entretiene y calienta los oídos y el alma. La muerte es más abyecta, lenta y penosa en una cama que en combate. Las fiebres y cacarros tan dolorosos y mortales como un balazo. Vivere milucili militare est, como dijo Séneca. Vivir, querido Silius, es pelear. Contemporáneo de Montaigne, el católico Montaigne, padre y sus hermanos eran protestantes, pero él era católico. Contemporáneo de Montaigne, el otro gran escritor francés de la época, el protestante Agrippa d'Aubigné, escribió exactamente lo mismo. Y anuncian Gabriele D'Annunzio, la guerra es la fiesta tal. O el terrible general Patton, amo todo esto. Dios sabe cuánto lo amo, más que a mi vida. Sobre el campo de batalla, la Segunda Guerra Mundial, exclamó eso Patton. Kant es pacifista, Kant es realista. A diferencia de Voltaire, que condenaba la guerra como la encarnación del mal, Kant tiene una posición matizada. Ciertamente ve en la guerra la negación de la dignidad humana, pero maneja argumentos positivos. La guerra, cito, empuja a los hombres a descubrir y conquistar nuevos mundos, lleva a pueblos y naciones a encontrarse, a medir sus fuerzas y conocer sus límites. Es la afirmación del derecho a existir de un pueblo y también de los límites de tal derecho por la resistencia del adversario. Además, los valores militares son moralmente sublimes: heroísmo, valor, sacrificio. La guerra es así el instrumento del perfeccionamiento moral de la humanidad. Solo después de la conclusión de esta cultura, una paz eterna no sería sanitaria y por lo mismo se volvería posible. La paradoja kantiana es que la marcha hacia la paz perpetua necesita la guerra para vencer a las fuerzas tradicionales opuestas a la paz. La paz perpetua se sitúa en un horizonte que se retira cuando avanzamos. De modo que, en palabras de Leo Strauss, el progreso continuo hacia la paz perpetua es la guerra perpetua. Una pequeña digresión de tipo personal, me permito citar a un combatiente de la Segunda Guerra Mundial. El 18 de febrero de 1960, al ser condecorado con la Legión de Honor a título militar, mi padre citó un texto de 1905 de Charles Péguy a la hora de la tensión entre París y Berlín por la cuestión de Marruecos. Cuando un pueblo de cultura está amenazado de invasión militar por un pueblo bárbaro o por un gobierno bárbaro que siempre hizo marchar a un pueblo, aunque fuese un pueblo de cultura, no nos queda que preparar perfectamente la movilización militar. Y mi padre declaró: esas líneas que leí por primera vez como estudiante en 1935 podían aplicarse perfectamente a la Alemania hitleriana, cuyo progreso y amenaza totalitaria seguía yo con espanto. Repetiré con Albert Camus: el solo espíritu no puede nada contra la espada, pero unida a ella es el eterno vencedor de la espada desenvainada por ella misma. Al preconizar esa unión, Camus reencontraba por instinto la fórmula república romana: civis et miles, ciudadano y soldado. Así, lejos de oponerse la universidad y el ejército, tienen
funciones complementarias. Ambas deben preparar y salvaguardar el porvenir del país. Tuve el privilegio de servir alternativamente en la universidad y en el ejército. Tengo la convicción que en ambos casos serví a la misma causa, la de la patria y de la libertad, indisolublemente ligadas, puesto que hay momentos en que no basta defenderlas con la palabra y la pluma, y hay que saber defenderlas con las armas. Cuando en 1939 declaramos la guerra a la Alemania hitleriana, pensé y sigo pensando que se trataba de una guerra justa, una de esas guerras que Peggy evoca en los versos famosos: felices los que murieron por la tierra, siempre y cuando fuese en una justa guerra. La Enciclopedia Británica, en su edición inglesa de 1957, en el artículo War, escribe: las consecuencias políticas de la guerra han sido de la mayor importancia en la historia. Ha sido el principal instrumento para crear estados e imperios, y ha destruido estados e imperios. A una escala mayor, la guerra ha aportado contribuciones mayores para desarrollar e integrar las civilizaciones históricas, pero también para su eventual desintegración y destrucción. Ha producido grandes oscilaciones sobre un periodo de 1000 a 2000 años, y desde 1492 ha trabajado a la unificación del planeta. Son unas consideraciones algo kantianas, y el famoso historiador Charles Tilly no dijo otra cosa cuando acuñó una fórmula: la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Niall Ferguson, en su libro The Cash Nexus, Money and Power in the Modern World, retoma esa idea para nuestro mundo moderno occidental. Las necesidades de la guerra con la revolución tecnológica de la artillería, el costo de los cañones, hace que el financiamiento de la guerra engendra al Estado por el camino de los impuestos, la deuda pública, el Banco Central. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos fue una invención británica para financiar la guerra contra la Francia republicana. Y hace un chiste, un juego de palabras, Ferguson diciendo: antes de ser welfare state, el Estado ha sido warfare state. La participación de Francia en la guerra de independencia de los Estados Unidos llevó la monarquía a su bancarrota financiera, la cual detonó la Revolución Francesa. La victoria es conservadora, contra lo que pueden pensar algunos optimistas. La victoria no provoca cambios, a diferencia de la derrota, que es la madre de las reformas y de las revoluciones. La historia de Rusia ofrece ejemplos para los dos casos de figura. Pedro el Grande, derrotado en Narva, emprende grandes reformas militares que afectan todos los sectores y empieza la industrialización de Rusia. La derrota de Sebastopol en 1855 determina a Alejandro II a sus grandes reformas, empezando por la abolición de la servidumbre. La derrota frente a Japón en 1904-5 provoca la revolución de 1905, ciertamente aplastada, pero provoca después las reformas de Stolypin. La revolución bolchevique nace de la derrota del ejército ruso. Y la tremenda derrota de Prusia frente a Napoleón un siglo antes provocó las grandes reformas que llevaron a la creación del Imperio Alemán. Contraejemplo, la victoria de Alejandro I sobre Napoleón no permitió cambio alguno en el Imperio zarista. Las victorias soviéticas de Stalingrado a Berlín, pasando por Kursk, petrificaron y endurecieron todavía el salvajismo del régimen de Stalin, mientras que el fracaso de Afganistán contribuyó a la perestroika y a la desaparición de la Unión Soviética. Un paréntesis que podemos llamar estado anímico. Melanie Klein no duda en afirmar, cito: la guerra es un problema interno a la humanidad, puesto que cada combate, desde el momento que es real, cuanto más atroz, tanto más alivia. Todo peligro real apacigua la angustia, cual sea su naturaleza simbólica, imaginaria o loca. La guerra es el horrible paraíso de las sociedades humanas. Tan es así que nadie se suicida en tiempos de guerra. En cuanto a Irene Nemirovsky, esa admirable escritora recientemente redescubierta, nacida rusa, luego francesa, judía, víctima de los nazis, escribió durante la guerra, en 1940 o 1941, poco antes de ser mandado al campo de la muerte: todos sabemos que el ser humano es complejo, múltiple, contradictorio,
que está lleno de sorpresas, pero hace falta una época de guerra para verlo. Es el espectáculo más apasionante y el más terrible del mundo. El más terrible porque es el más auténtico. Nadie puede presumir de conocer el mar sin haberlo visto en la calma y en la tempestad. Solo conoce a los hombres y a las mujeres quien los ha visto en una época como esta. Solo ese se conoce a sí mismo. Eso se encuentra en esa novela hermosísima que se llama Une suite française, traducida al español como Suite francesa, publicada por Salamandra en Madrid en 2006. Darwin y sus émulos atribuyen a la lucha interespecífica, a la violencia, el poder de hacer milagros ciegas. Pero Darwin habla de violencia interespecífica, no intraespecífica, con el instinto como protección de la especie contra sí misma. La violencia entonces nos resulta paradójicamente natural. La paz entre nosotros no puede ser sino cultural y por ende frágil. Arthur Koestler es más radical. Cito a Koestler en su libro Jano. La edición original es bastante antigua, creo que es de 1950, pero hay una traducción española de 1981 publicada por El Debate. Un observador imparcial situado en un planeta más avanzado, desde el que pudiese abarcar la historia humana de Cro-Magnon a Auschwitz en una sola toma, llegaría sin duda a la conclusión de que nuestra raza, si bien admirable en ciertos aspectos, constituye un producto biológico gravemente enfermo. El sonido que con mayor persistencia se deja oír a lo largo de la historia es el retumbar de los tambores de guerra. Pienso que no hay terapia para esa patología. Apelo a la neurociencia, antropología, psicología para explicar el ingrediente paranoide de la configuración mental humana, la decisión crónica y cuasi esquizofrénica en la razón y la emoción. En suma, la catastrófica historia de nuestra especie señala lo inútil de cualquier intento de diagnóstico que no tome en consideración la posibilidad de que el Homo sapiens sea una víctima más de los innumerables errores de la evolución.